La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, tras el terremoto político en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué políticas van a cambiar tras el viraje político? Patriotas. Estamos aquí para decir más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique. La ultraderecha avanza en Europa. Europa gira a la derecha. Soy una mujer, soy italiana, soy cristiana. Y más allá de el nuevo reparto político y de cómo quedan los políticos, hoy vamos a leer cómo afectan las políticas, las que se van a aplicar a partir de ahora a la ciudadanía. Cristiana de Europa, enemigos de Europa, los que llenan las calles de Europa de delincuentes, de mezquitas porque fundamentalistas, van a cambiar muchas cosas en materia económica. De hecho, lo que ha comenzado a leer ya el mercado, en primer lugar, es un euro más débil, una divisa más débil y una Europa que hoy pierde un 0,4%, el valor del euro frente al dólar, y un 0,5% frente a todas las demás divisas. Hoy lo que tenemos es una agenda económica que va a virar y va a ser muy distinta a la que teníamos hasta ahora. Es cierto que las fuerzas mayoritarias, socialdemócratas y demócrata cristianos, el equivalente a Partido Socialista y Partido Popular, siguen teniendo centralidad y siguen controlando. Pero los verdes, fundamentalmente, acaban de ser laminados. Los partidos verdes pasan de tener de 71 a 52 escaños. Han perdido el máximo que alcanzaron hace 5 años. En Alemania, donde los verdes son coalición de gobierno, quedan como cuarta fuerza. Ven recortada su representación parlamentaria a la mitad en la Unión Europea. Son el 11,9% del voto. Y el retroceso de todos esos partidos verdes que hasta ahora habían sido bisagra y que habían impulsado una agenda limpia de lucha contra el cambio climático, va a virar. Porque todo ese voto, ahora, ese voto que mengua aquí, engorda en la derecha. Una derecha, y especialmente ultraderecha, que para empezar niega la existencia del cambio climático. Por supuesto que vamos a derogar su Pacto Verde y por supuesto vamos a borrar de la historia su diabólica Agenda 2030, que no es más que un plan de despido masivo contra los trabajadores. Este es el discurso que sostiene, por ejemplo, Vox, una de esas formaciones que entra y que a partir de ahora va a tener ese peso en el Parlamento Europeo. A ser despedidos como consecuencia de sus políticas. Han devastado el sector primario, condenando a miles de explotaciones agrarias al cierre, condicionando. Así que lo primero que va a ocurrir es que la Agenda Verde entra en jaque. De terceros países. Nosotros sí que votamos en contra de su PAC, votamos en contra del Pacto Verde. Para empezar, el New Deal verde, aquella neutralidad de emisiones de la que había hecho bandera la Unión Europea, entra en riesgo, entra en jaque. La Unión Europea se había comprometido a literalmente ser neutral en emisiones y teníamos una Agenda 2030 y una serie de objetivos de desarrollo que a partir de ahora va a haber que suavizar porque las mayorías no son suficientes y porque va a ser necesario apoyarse en la derecha y en la ultraderecha para poder sacar adelante ciertos objetivos. Así que hoy, tanto socialdemócratas como demócratas cristianos han empezado ya a decir que la Agenda Verde no se frena, pero sí se suaviza el ritmo. Esto es, por ejemplo, lo que decía Pedro Marqués, que es vicepresidente del Grupo Socialdemócrata de Centro. Green Deal cannot go back, but we are prepared to give it this additional twist. Diciendo que no se va a menguar el Pacto Verde, pero que sí se le va a dar más tiempo para implementarlo. Our citizens, they are affected by the transition to this new green economy, so let's support them. But that does not mean going back with the Green Deal, and that's something that Habrá, por tanto, medidas de apoyo y más tiempo para aplicarlo, es decir, esa Agenda Verde se dilata. Esto es lo que dice el Partido Socialista, esto es lo que dice el Partido Popular Europeo también. Sometimes we have overdone it, or the majority in the parliament have overdone it, not giving people the choice. Diciendo que en muchas ocasiones se han excedido los europarlamentarios, no dándole a la gente opciones, sino tomando decisiones muy prescriptivas y que esto no es una buena idea. Quizás haya que dar más tiempo a la aplicación de la Agenda Verde.
Así que esta primera cuestión, agenda verde y cómo entra en un jaque o literalmente en un coma, es la primera consecuencia de este viraje a la derecha. Y tiene además un sector muy específico en el que esto se va a notar: la fabricación de coches. Los coches iban a dejar de ser coches con motores de combustión interna a partir del año 2035. A partir de 2035 se iba a prohibir la venta de coches gasolina o de coches diésel. A partir de ahora eso puede cambiar. De hecho, ese es exactamente el teorema y la tesis que sostiene el sector, la de que hay que darles más tiempo. El sector deberá reducir sus emisiones del CO2 hasta el 90% en 2040 y un 45% en 2030, mucho más que el 30% previsto hasta ahora. Sin olvidar que los autobuses urbanos deberán ser todos cero emisiones en 2035. Este es un reto enorme para un país como España, que depende del transporte por carretera. Y este reto es especialmente difícil porque un vehículo... Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, esto era una de las cuestiones que teníamos con una urgencia cierta y esto a partir de ahora se dilata. ¿Qué decían los plazos? ¿Qué decía la agenda? ¿Qué decía la normativa que ahora entra en jaque? Bueno, recordemos que el Pacto Verde Europeo contempla una reducción, unos objetivos progresivos de reducir un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, después un 90% para 2040 y finalmente alcanzar la neutralidad climática, cero emisiones, de aquí a 2050. Entre las medidas más importantes para conseguirlo, lo decías, está esa prohibición de vender vehículos nuevos con motores de combustión, los diésel y gasolina, a partir de 2035. Una medida que fue aprobada en julio de 2022 con la oposición de la ultraderecha y de los conservadores del Partido Popular Europeo, que estos, por cierto, ya han dicho que quieren revertirla lo antes posible. En el campo industrial, Javier, también puede correr riesgo de ser revisado el reglamento sobre la industria de cero emisiones netas, con el que se quiere impulsar el despliegue de las tecnologías que van a ser necesarias para alcanzar los objetivos climáticos. Ese reglamento se aprobó en un último pleno del Parlamento Europeo, en el que la ultraderecha se comprometió a derogarlo en la próxima legislatura. Así que primera consecuencia en nuestras vidas, primer impacto, la lucha contra el cambio climático se suaviza, se atenúa. Los ritmos de exigencia se relajan. Y esto se constata hoy, antes incluso de que se hayan constituido los grupos. Hoy ya socialdemócratas y demócrata-cristianos están diciendo que va a ser necesario más tiempo, porque es necesario el apoyo de grupos que directamente no creen en el calentamiento climático. Primera consecuencia y primer cambio para nosotros. Hay un segundo, y ese segundo cambio se va a notar en el campo. Donde los agricultores han salido masivamente en los últimos meses calentando estas elecciones y donde los agricultores han pedido muy claramente: hay que darle la vuelta a la política agrícola común, que es una política agrícola común que lo único que hace es, de una forma silenciosa, acabar con el sector agrario español. No se puede acabar. Ni becan 6, ni becan 7, ni 8, ni 9. Lo que tienen que hacer es dejar... Las exigencias medioambientales para el campo también van a relajarse y esto probablemente afecta a cuestiones desde los fitosanitarios hasta los modos de cultivo. Esto es algo que la propia ultraderecha ha intentado apropiarse y abanderar. Lo ha hecho en Francia gente como Éric Zemmour. Que l'ensemble des Français, ils subissent la tyrannie de la Commission européenne, qui leur dit exactement ce qu'il faut faire. Que dice que van a liberar a los agricultores franceses de la tiranía de la Comisión Europea, que les dice cuándo cosechar, cuándo sembrar. Quelque chose d'assez inédit pour essayer de prendre un peu de recul. Après-guerre, on leur a dit... Y ahora mismo, Carlos, esta es la segunda cuestión. Había una agenda verde en el campo que en principio queda tocada también.
Sí, con las protestas en una decena de países, agricultores y ganaderos ya han conseguido frenar algunas de las medidas verdes que se habían puesto en marcha y quieren seguir avanzando en este sentido. Lo primero que hizo la presidenta de la Comisión, nada más arrancar las protestas, fue retirar una ley incluida en el Pacto Verde con la que se pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos para 2030 y prohibirlos en los espacios verdes urbanos y en las zonas de la red Natura 2000. También los 27 acordaron una relajación de los requisitos medioambientales que la política agraria común exige a los productores. Por ejemplo, se han flexibilizado las exigencias sobre la rotación de cultivos para la preservación del suelo o sobre la reconversión de áreas cultivables en pastos, y también las explotaciones menores de 10 hectáreas han quedado exentas de controles y sanciones sobre buenas prácticas medioambientales. Por último, Javier, también está en suspenso el compromiso de restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión antes de 2030, que estaba establecido en la Ley de Restauración de la Naturaleza. Así que, primera consecuencia, la política medioambiental gira, pausa. Segunda consecuencia, el campo, donde todas estas medidas, algunas ya adoptadas y otras por adoptar, también giran, también pausan y relajan las exigencias medioambientales. Tercer bloque y tercer impacto, tercera cuestión que ha cambiado con el nuevo mapa político en Europa, la energía. Hasta ahora, la energía era claramente una apuesta verde. Se estaba haciendo una apuesta por energías renovables, energía solar, energía eólica, y había de hecho un impulso y fondos europeos para ese desarrollo. Esto gira, y esto gira también hacia la energía nuclear. De hecho, aquí en España ese debate no lo ha abanderado ni siquiera la ultraderecha, lo ha abanderado la derecha a secas. Y en este sentido debo concretar que será es una política de mi gobierno revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares. Porque no podemos desenchufar el 21% de la energía instalada en España sin tener otro 21% susceptible de funcionar con energía renovable. Esa batalla, que ahora mismo vira a la derecha, es una derrota para los socialdemócratas, que han dicho cuestiones, decía por ejemplo aquí Teresa Rivera, como: cuando Feijóo se lanza a la piscina y dice sin presentar un número que quiere prorrogar las centrales nucleares, la primera pregunta es: ¿alguien le ha ayudado a hacer los números? ¿Cuántos años? ¿Qué coste tiene eso? Pero la segunda pregunta es la que estás diciendo ahora mismo. Entonces, ¿quién paga? ¿Qué coste? ¿Cuánto tiempo? Solamente tiene dos respuestas: el presupuesto público o los consumidores de electricidad. Así que menos agenda verde, menos exigencias al campo, menos energías limpias. Esto inmediatamente hoy, para empezar. Y todo esto es lo que vira en la agenda interior de la Unión Europea. Todo esto es lo que va a cambiar nuestras vidas dentro de la Comisión Europea, consecuencia del voto que hemos hecho. Hay, además, una relación exterior que va a cambiar. Hasta ahora la Unión Europea, en relaciones exteriores, se había mantenido con cierta equidistancia entre Estados Unidos y China, en una guerra que Estados Unidos y China libran, en la que Europa está más cerca de Estados Unidos, pero en la que ha evitado más conflictos arancelarios con China. Esto previsiblemente va a cambiar. De hecho, hoy el análisis que hace Maplecroft es literalmente el de que estamos ante una preguerra comercial con China, que todas las importaciones aquí y probablemente nuestras exportaciones allí sean objeto de penalización. Literalmente, esto es lo que se está adelantando ya con políticas que ya se habían anunciado, von der Leyen en concreto. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. Ya había dicho que se iba a investigar a los coches eléctricos chinos. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. Así que lo que tenemos ahora mismo es toda esta agenda y todo este viraje en cuestiones que nos afectan a nosotros. No les hablamos de repartos de poder. Les hablamos de repartos de costes, de cómo vamos a pagar y cómo se van a estructurar las políticas que a partir de aquí diseña la Comisión Europea. Fundación Alternativas, Isaac Pozo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Todo esto se ha bautizado como Green Backlash, se ha bautizado como Greenlash. ¿Tenemos una marcha atrás en lo verde o hay alternativas todavía?
Las hay porque la Comisión Europea y las políticas que hace son comparables a estos grandes barcos que tardan mucho en coger velocidad de crucero, pero una vez que la mantienen durante mucho tiempo, es muy difícil pararlos. Entonces, muchas de las normas que están implementadas, muchas de esas políticas ya han cogido velocidad de crucero, incluso aunque se quisiera frenarlas de una manera política, muchas ya están muy bien implementadas. Con lo cual, es cierto que se puede hacer y hay mecanismos como las leyes ómnibus que permiten ir para atrás en algunas leyes. Es bastante complejo que se desmonten. Sí que se puede modificar, sobre todo en la parte de presupuestos, sobre todo cuando las políticas más complejas necesitan dotarlas de presupuesto. Pero eso, si acaso, lo que haría sería retrasarlas. Pero pararlas es bastante difícil. O sea, que podemos tener plazos más dilatados, no necesariamente incumplimiento de objetivos. Eso es. Esto en cuanto a cuestión básicamente industrial. Estamos hablando fundamentalmente de esto, la prohibición de vender coches de gasolina, diésel a partir de 2035. Todo eso se puede dilatar, decimos. Hay una segunda cuestión y es la energética. ¿Asumimos que vuelve la nuclear? Pues no lo sé, y dependerá del país. O sea, quiero decir, hay países que apuestan muy fuerte por la nuclear, veas el caso de Francia, y hay otros países que somos consumidores. Entonces, construir una central nuclear es carísimo. Mantener una central nuclear es bastante caro. Ampliar la vida útil es bastante caro. La cuestión es si queremos realmente invertir en algo que tiene los días contados. Es decir, Francia, que tiene 22, 23 reactores, no sé cuántos tiene ahora mismo funcionando, le merece la pena. Nosotros, con 5 centrales, 2 que ya han superado la vida útil y otras 3 que están a punto de superarla, pues no lo sé, es una cuestión estratégica. Dependerá un poco del país. Claro, la cuestión aquí es que este no era solo un viraje de la ultraderecha. Aquí hemos escuchado a la derecha, a los demócratas cristianos, al Partido Popular decir no, aquí no se van a cerrar esas centrales nucleares. O sea que esto es una cuestión más económica que política, por entenderlo. Eso es. Y además tenía que ver con el cierre de Garoña, que llegaba justo al fin de su vida útil. Pero cuando las mismas operadoras ya tampoco estaban muy seguras de seguir con ello o no, también tenía que ver justo con el momento del precio de la electricidad. Es decir, al final la guerra de Ucrania movió todos los precios y cambió un poco todo. Ahora estamos en otro objetivo, que no significa que no volvamos a tener subidas enormes de la electricidad o de los combustibles, pero son distintos. Entonces, lo que venga dependerá un poco del momento, de cada momento. Nos queda una cuestión más: campo. En el campo también hay una cierta agenda reaccionaria, pero vivimos una paradoja, y es que estos son grupos nacionalistas. Cada uno de ellos quiere campo solo para su país. En el campo viene también una marcha atrás. Es cierto que va a haber cada país, y esto la ultraderecha estas derechas van a tener un problema, porque cuando cada una defienda a su país, por ponerte un ejemplo, cómo se van a poner de acuerdo Frente Nacional Francés con Vox, por ejemplo, cuando cada uno defiende su propia cultura. Y la derecha tradicional, ¿a quién va a hacer caso? Si a los verdes, que siguen siendo una potencia, son pocos pero tienen una potencia, o va a hacer caso a estas derechas. Entonces va a depender de cada uno de ellos. Es raro que haya grandes concentraciones, porque las concentraciones también se utilizan cuando vienen elecciones, y las políticas agrarias se hacen a medio y largo plazo. Pero no te puedo decir a cada momento. O sea, probablemente se ralenticen algunas cosas. Ya se ralentizó en la utilización de pesticidas, pero no vienen grandes directivas en los próximos meses o en el próximo año que puedan cambiar mucho la situación del campo. Pues experto en sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Isaac Pozo, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.